¿Eh? ¿Que va qué? Que si me va a tomar la foto. Ah, sí, mira, video. Dile a los patrocinadores que Dios los bendiga y que gracias, diles. A los hermanos, mira, diles que gracias. Aquí me encontré mi tremendo Saúl, que Dios te bendiga, hermano. Es una familia muy hermosa, su hermano es gran amigo mío, él también. Y siempre yo de la comunidad. Aquí estamos. Y Dios los bendiga. Ahí va, ahí va. Okay, dile a los de YouTube que Dios los bendiga a todos los que ven en YouTube. Eso. Aquí estamos ya para empezar. A todos los hermanos, que Dios los bendiga. A los patrocinadores, que Dios les multiplique. Ustedes ponen las manos, ustedes ponen la lana, nosotros las manos. Gracias, Dios los bendiga. A la patria celestial. Mira Dios, al plan de salvación de Dios. María es la única mujer que corrió la sangre de Cristo por sus venas, porque ella dio a Jesús, a nuestro Salvador. Vamos a escuchar, hermanos, ahorita que estemos dando ahí, les voy a dar las vitaminas porque ya no hay chance, pero ahorita les doy las vitaminas. Vamos a escuchar el Evangelio de mañana. ¿Qué es el de mañana? Domingo de Ramos, cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén, donde todo lo vamos a proclamar nuestro Rey. Él es nuestro Rey Jesucristo. Ok, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchachos, se llegó el día se llegó, estaba escrito que Jesús iba a estar con nosotros de esta forma, que iba a pasar lo que iba a pasar, y este evangelio es bien importante. Vamos a poner mucha atención, lo voy a leer así textual, no va a haber explicación, porque más que este evangelio está más que explicado, porque es la pasión de Jesús, de todo el hecho, exactamente cómo pasaban las cosas, ¿ok? Son 4 hojitas, no se desesperen, está bien precioso, y vean que todo lo que estaba escrito se está cumpliendo al pie de la letra, renglón por renglón, coma por coma, punto por punto, todo como estaba escrito, ¿ok? Y dice así: llegaba la hora bueno, es la pasión, es la lectura de la semana, ¿ok? Dice aquí, la asamblea no responde. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, todos. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta cuando tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero hay de aquel hombre a quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos podrá ser el que lo iba a traicionar? Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor de entre ustedes actúe como si fuera el menor,
y el que gobierna como si fuera el servidor, porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han preservado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desflazca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: cuando los envíe sin provisiones, sin dinero y sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Y añadió: ahora en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él le contestó: basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo: oren para no caer en tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo a él en su angustia mortal. Oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y les encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos por la espalda con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron la mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Entonces dieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la tumba, una criada se le quedó mirando y dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Pero después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y como después de una hora otro insistió: sin duda este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante un gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él y le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: ¿adivina quién te ha pegado?
y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Y él les contestó: si se los digo, no lo van a creer. Y les preguntó: si me van a responder, pero ya es hora, el Hijo del Hombre será sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron entonces tú eres el Hijo de Dios. Él les contestó: ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó: entonces, ¿tú eres el rey de los judíos? Él le contestó: tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: se levanta el pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Entonces ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar, y entonces Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y las autoridades al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. En ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejar libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a este, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido a la cárcel por la revuelta acrecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué he hecho de malo? No he encontrado en ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que los crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron manos a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz. Detrás de esto lo iban siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, porque por ustedes y por sus hijos, porque han de venir días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el árbol seco? Conducían además a dos malhechores para enjuiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas y echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, porque que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro reclamaba indignado: ni siquiera temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo mirando lo que ocurría, se volvió a casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con los actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo al regresar a su casa. Prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Todos. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchachos, estaba hecho. A partir de ese instante iba a nacer la era cristiana. Es el parteaguas del ser humano, donde antes de Cristo lo que sucedió y después de Cristo, que es nuestra generación, es la generación del ser humano, donde se divide la historia del hombre en antes de Cristo y en el tiempo actual que estamos en Cristo. Y esto se lo dijo Jesús a los fariseos, que le pedían que hiciera callar a quienes alababan a Dios por todos los prodigios que había visto. O sea, Jesús hizo mucho y aún así la gente no entendía, muchachos. Y el mundo pretende, o se pretende, que no se glorifique a Dios, que se calle, que se tenga otras actividades. Por ejemplo, hay cosas, ¿para qué alabar a Dios? Tenemos cine, tenemos diversiones, tenemos libre albedrío, tenemos cosas. ¿Para qué alabar a Dios, hombre? ¿Qué caso tiene? Y tantas discusiones que se hacen aquí en lo terrenal. ¿Y para qué orar si tenemos el alcohol, las drogas, tantos otros placeres? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? Si eso nos hace olvidar de nuestros problemas. Pues no, así no es, ¿ok? ¿Para qué defender la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural? Si somos muchos, somos bastantes. ¿Qué mejor sería olvidarnos de que Dios quiere que no seamos egoístas? Sería lo más fácil, muchachos. Y que la especie humana se multiplique y viva a plenitud sin querer a Dios, sin temer a Dios, sin pensar en Dios. Eso sería lo mejor para muchas personas. ¿Pero qué creen? Si nos quedamos callados, muchachos,
serán las piedras las que griten, como dice el Señor. Fíjense, si nos quedamos callados, las piedras van a hablar por nosotros. El que tenga oídos, cierren sus ojitos, muchachos, 30 segundos. Vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios. Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Vamos a decirle que nos dé un corazón puro, que nos abra los sentidos, que somos sus hijos y que a partir de hoy reconocemos su grandeza, que a partir de hoy reconocemos que somos pecadores y nos vamos a encomendar a Él y nos vamos a encomendar en cuerpo y alma en hacer todo lo que Él nos pide que hagamos, muchachos. Hay dos mandamientos importantes en la Biblia: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la clave. Cierren sus ojitos, pidan a los que estén enfermos, hermanos, pidan a nuestro Padre, los que no tengan trabajo, los que vengan de otros países a buscar el futuro, a buscar el sueño americano mentado, pídanle. Nuestro Padre Dios está aquí en esta tarde y solo espera que nosotros le pidamos, porque un padre amoroso al pedirle un hijo o un pan, no le da una culebra. ¿Ok? Un aplauso a Jesús, muchachos, un aplauso a nuestra Virgen María y un aplauso a Dios, y que Dios me los bendiga. Y gracias a los que nos dan las despensas. Laurita Portillo puso los lonches y seguimos con Fundación Zaragoza, que no nos da nada, pero ya encontraremos quién nos dé, a ver si ellos mismos nos dan. Ok, Dios me los bendiga, vamos a comer, muchachos. Un aplauso a Jesús. Ok, gracias a Dios, ya, un día bien padre, pues nada, ya, empieza Semana Santa, gracias a Dios, el evangelio larguísimo, pues es toda la situación que pasa con nuestro Señor Jesucristo, y pues nada, Laurita, mija, que Dios te bendiga, gracias por los lonches, a todos los que participaron, que Dios les multiplique, gracias, los quiero mucho, hasta luego, bye.